Caso David Reimer, el experimento más cruel en la historia de la psicología y la medicina. El niño que fue criado como niña. La vida de David Reimer ha sido un caso muy polémico en la historia de la psicología y la medicina, el cual expone la violación al código de ética de la psicología, en donde destaca los errores médicos y las malas decisiones de los padres, Ronald y Janet Reimer, que fueron influenciados por el doctor John Money, un psicólogo especializado en sexología que apoyaba la teoría de la neutralidad de género. Dicho caso nos lleva al proceso muy doloroso que vive David Reimer, tomando como consecuencia desde la inestabilidad familiar, emocional, hasta el suicidio. Pero antes de analizar este caso, vámonos desde el principio de la historia y así poder encontrar desde dónde inicia el declive y violación al bienestar mental de David Reimer, tomando como punto la experimentación humana, el consentimiento informado, la beneficencia y no maleficencia y sobre todo cómo fue contaminado los resultados de su experimentación que realiza el doctor John Money, causando experiencias aterradoras, como se comentó al principio, que un ser humano pueda experimentar, que son la complejidad y frustración de la identidad de género. Antes de ser David Reimer, fue un gemelo llamado Bruce Peter y su hermano Brian Reimer. Era de clase media que vivía en Winnipeg, Manitoba, Canadá, y llevaba junto con sus padres, Ronald y Janet Reimer, un entorno familiar estable. Un día como cualquiera, la madre de David se percata que tanto él como su hermano Brian tenían dificultad para orinar y por ende los lleva con un especialista, dando como resultado fimosis, obstrucción al orinar en las partes genitales, el cual de 6 meses de nacidos fueron intervenidos para realizarles una cirugía de circuncisión. Pero, ¿qué pasó en dicha cirugía? David, siendo el primero en su intervención, el especialista en urología infantil usa un método de cauterización de corriente eléctrica que tuvo un gran error fatal, causando quemaduras irreparables en las partes genitales de David, sin ninguna posibilidad de corrección quirúrgica. Los padres de David estaban muy desconsolados. Empiezan a buscar especialistas, pero ninguno les dio esperanza para hacer esa corrección. Pero hasta que un día, una noche por televisión, ellos conocen al psicólogo John Money, que apoyaba la teoría de la neutralidad de género, que resaltaba dicha identidad que no se daba a través de las características físicas, sino de cómo fuese la crianza. Ellos esperanzados, pero a la vez temerosos de que David no llevara una vida normal, dan el consentimiento para empezar la experimentación sin saber que el final de este proceso tendría un final doloroso y aterrador. Dentro de la experimentación, David era el candidato perfecto para poner a prueba dicha teoría, apoyado de una investigación realizada por el mismo psicólogo de personas que fueran diagnosticadas afroditas, que son los intersexuales, el cual dicha investigación fue reasignado al género de una niña llamándola Brenda Reimer, y que con el paso de los días, con la ayuda de sus padres, se reafirmara los estereotipos que correspondían a una niña. Aquí es importante destacar que dentro de esta reasignación, David, ya llamada Brenda,
fuera operada de orquiotomía, que es la extirpación genital del hombre, y llevando un tratamiento de estrógenos, llevándole igual a un apoyo psicológico por alguna situación que se presentara. Al pasar de los días, hubo un acontecimiento que no se esperaban los padres de Brenda, y es que ella, a pesar del proceso que estaba llevando para ese cambio de género, ella seguía exponiendo comportamiento masculino, detalle que el psicólogo John Money sabía que podría pasar, pero que guardaba silencio para no poner en duda todo lo que estaba realizando y que por supuesto no llegara a llegar a un rotundo fracaso. Pero dicho silencio trajo un proceso traumático a Brenda, llevándola a la depresión. Y por si fuera poco, llevó consigo a su hermano Brian con esquizofrenia, situación que expuso a sus padres, que si la llevaban nuevamente con el psicólogo John Money, ella se quitaba la vida. Al ver esto sus padres, y consternados, tomaron la determinación que era mejor contarle la verdad a Brenda de lo que había ocurrido en el pasado, el cual para Brenda fue de gran alivio, ya que por más que quería ser como niña, nunca se identificaba como tal. Este secreto revelado, Brenda retoma nuevamente a su verdadera identidad de género, iniciando por cambiarse el nombre de David Roy, y después, con la indemnización que tuvo por la mala circuncisión de bebé, toma la decisión de reconstruirse las partes genitales masculinos aunado a un tratamiento de testosteronas. David Raymer empezó a llevar una vida normal, con un trabajo estable. Se casó con Jane Fontaine, el cual tenía 3 hijas, en donde él las adoptó, y así llevando, si lo queremos llamar así, una familia adaptable, y pues dando ante los desafíos que se presentaran. Ante lo sucedido, David, con ayuda del sexólogo Mildred Damon, publica su vida con muchas intervenciones periodísticas, en donde su finalidad era llevar el mensaje de cómo el cambio de género trae consecuencias irreparables, tanto que el periodista, con nombre Colapinto, intervino para publicar realmente cómo fue su caso, con el título "Cómo lo hizo a la naturaleza el niño que fue criado como niño", el cual David daba cada presentación para llevar ese testimonio de vida y no se generara más dolor a raíz de ese cambio de género. Todo iba normal, excelentes finanzas, felizmente casado, adoraba a sus hijas, un trabajo estable, hasta que un día la vida le da un golpe bajo a David Raymer, sin saber que más adelante todo se convertiría en tragedia. Su hermano gemelo Brian, después de 2 matrimonios fallidos, muere por una sobredosis de barbitúricos, situación que deprime horriblemente a David, llevándolo a un dolor insoportable, el cual trajo como consecuencia que su vida poco a poco se fuera desmoronando, en lo económico, en lo laboral, en lo emocional, en lo sentimental y todo lo que conlleva en una persona. David Raymer, a sus 38 años de edad, por el profundo dolor y depresión en las afueras de un supermercado, se quita la vida. Situación que pone a todos los habitantes de la ciudad desconcertados y en un supuesto del por qué esa toma de decisión de quitarse la vida. La ley de la salud mental. Caso David Raymer. Aquí es importante señalar que la ley de la salud mental, su función es la de construir una sociedad más saludable y cuidadora, en donde reconoce que su rol dentro de dicha ley es la transformación social
abarcando la protección de comunidades y el cuidado emocional desde la infancia. La Ley de la Salud Mental en Manitoba, Canadá, Mental Health Act, sus leyes son jurisdicción de cada provincia y territorio, el cual esta estipula que los pacientes sean informados desde sus derechos, incluyendo los motivos de su enfermedad psicológica, el derecho a consultar con un abogado y el derecho a apelar ante un tribunal judicial por cualquier negligencia médica o psicológica. Continuando con la Ley de la Salud Mental de Manitoba, Canadá, el caso de David Reimer fue el caso más cruel que se haya manejado en la historia de la psicología, el cual, analizando la negligencia médica como psicología, encontramos como por ejemplo la circuncisión mal hecha hasta llegar a la mutilación en sus partes genitales. También hacerle uno de los experimentos reprobables y más cruel que se haya visto hasta nuestros días, como hasta llegar por consideración a las consecuencias al suicidio. Y según la ley, estipula que el psicólogo John Money violó gravemente la integridad psicológica de David Reimer, el cual trajo como consecuencia, como se mencionaba anteriormente, la inestabilidad emocional con una depresión y con mucho dolor, al grado de no aguantar la muerte de su hermano gemelo Brian y llegar a quitarse la vida. Siguiendo con la ley de Manitoba, Canadá, aquí se violaron varios códigos de éticas de la psicología, el cual se distingue en los siguientes puntos. La experimentación. Aquí se persuadió a los padres para que criaran a David como una niña, buscando demostrar su teoría de que la identidad de género es una construcción social y que el entorno determinaba si un niño se sentía hombre o mujer. Otro de los puntos es el sufrimiento. La niñez y la adolescencia de David Reimer sufrió acoso, aislamiento y una profunda confusión. Él jamás se identificó como mujer, el cual, tras enterarse de la verdad sobre su biología, reclamó su identidad masculina. Y otro punto, que es muy importante, el trágico final a raíz de todo este proceso. Tras los esfuerzos por hacer su vida y casarse, el daño psicológico, sumado a las inestabilidades financieras y el suicidio de su hermano Brian, David llevó a quitarse la vida en un supermercado de Winnipeg en el 2004 a los 38 años. ¿Acaso la complejidad y frustración de la identidad de género y los cambios en su entorno tuvo que ver con su muerte? Yo, como futura psicóloga, a lo mejor no tengo aún esa capacidad de hacer un análisis clínico, porque aún me falta por terminar mi carrera de psicología y tener experiencia. Pero lo que sí puedo decir que este caso viola los códigos de ética de la psicología, que abarca el bienestar mental de David Reimer, las decisiones fatales de sus padres, como la mala praxis de los doctores. Esto es decir, es actuar negligentemente, imprudentemente o tener esa carencia de habilidad técnica por parte de un profesional. Esto conlleva a que se rompe de manera tan radical los códigos de ética de la psicología, como por ejemplo la falta de consentimiento informado, es decir, los padres de David fueron manipulados por el psicólogo John Money, que dio como consecuencia que no hubiera la autonomía ni el consentimiento de David. También hubo la experimentación humana. Se utilizó en un estado de vulnerabilidad a David para demostrar al mundo una teoría científica sobre la identidad de género, convirtiéndolo en un objeto de estudio. También está la falta de beneficencia y no maleficencia, es decir, se ignoró el daño psicológico y físico severo de David, desarrollando depresión hasta llegar al suicidio. También tenemos la falsificación de resultados. Aquí el psicólogo Money publicó durante años que el proceso había sido un éxito rotundo
el cual eso es falso, es decir, que esto cayó, que no había toda la seguridad de que ese experimento hubiese sido un éxito, el cual esto con profundo sufrimiento dio a David, que experimentaba al ser forzado a vivir como mujer. Entonces, nosotros como humanos podemos soportar muchas cosas y, ¿por qué no?, la muerte de un ser querido. Quizás en algunos casos sí, pero no todos, y más si son usados de una manera vulnerable y sin su consentimiento, y que lo más probable es que siempre el resultado sea el suicidio. Y sí, eso fue lo que le pasó a David Reimer, de la forma a cómo lo trataron, desde la decisión de sus padres hasta la mala praxis del psicólogo John Money, que lo llevaban a tomar esas terribles decisiones. Y eso no acaba aún, porque si nos vamos más atrás de la historia, recordemos que Brian, el hermano de David, se le desarrolló esquizofrenia a raíz de lo que le estaba sucediendo a David. Entonces, también hubo daños a terceros, tanto que igual se suicidió por no saber manejar lo que padecía. En un caso, hay que analizarlo muy profundamente y así llegar a la conclusión correcta.